En serio, eso estaba y sueño. Está muy buenos días. ¿Me pueden escuchar, por favor? Hola José, sí se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, hoy vinculado al análisis fundamental, ¿no? Hoy tenemos algunos noticias importantes. Bueno, hoy no tantos, el mercado va a ser realmente técnico el día de hoy y de aquí vamos a tener noticias importantes que seguramente va a generar volatilidad dentro de los instrumentos. También, pues, a nivel mundial, digamos que el nuevo acontecimiento, ¿no? De la posible rebelión de estos grupos de élite contra Rusia, ¿no? Contra el Estado ruso. Entonces, eso, de alguna forma, si es que eso sigue conduciendo, lo más seguro es que muchos instrumentos comiencen a tener variaciones, ¿no? Como sería el caso del oro, básicamente habría un refugio en ese sentido. El dólar mismo se vería afectado, pero bueno, vamos a ver cómo prosigue esta noticia, que es un fundamental bastante importante realmente allá el día de hoy. Rápidamente nos vamos al calendario económico, como les había dicho. Bueno, esta semana tenemos algunas noticias importantes. También tenemos noticias débiles también, ¿no? Si ustedes se fijan, pues aquí hoy es un día de muchas noticias aparentemente, pero son noticias de componentes, ¿no? Ahí tienes los datos del IPP, tienes los índices de confianza desde la parte de Alemania. Hoy también tuvimos a las 7:30 las ventas del sector manufactura en Canadá. Y decir así, la noticia más fuerte, la de las 12:30, es la comparecencia de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central de Europa. Entonces, si se fijan, pues hoy es relativamente técnico el mercado. No va a haber mucho problema, por decirlo así. ¿Sí? Realmente el mercado va a estar quieto, sin ninguna dificultad. Va a ser bastante técnico. Va a ser bastante técnico. Entonces, al ser bastante técnico el mercado, pues va a darte buenas entradas, ¿no? Hoy tuvimos un aumento en el oro, casi de unos $10, y ya veremos más adelante cómo es que, a dónde puede dirigirse estos instrumentos, ¿no? Muchos van a estar bastante quietos, realmente lentos, debido a que no hay pues tantas noticias. Entonces, hoy pueden invertir en cualquier instrumento, pero va a ser bastante lento el mercado. El día martes, el día de mañana, como que ya comienza aquí ya la fuerte realmente, porque aquí tenemos ya noticias ya relevantes. Empezamos con la comparecencia de Lagarde, que es la presidenta pues, del Banco Central de Europa, y quien nos hablará o nos mencionará muchísimo sobre qué es lo que el mercado espera, ¿no? Referente a las perspectivas del euro. De todas formas, la comparecencia del día de hoy puede que sea mucho más fuerte que la del día de mañana, ¿ya? Entonces, vamos a ver al final qué terminará ejecutando en cuanto a ese discurso. De todas formas, eso es para horario europeo, es decir, va a salir a la madrugada, ¿no? Acto seguido, volvemos a observar el mecanismo del mercado. Tenemos los permisos de construcción en Estados Unidos, que realmente tendríamos que analizar más a profundidad la situación actual. Esto debido a que la semana pasada teníamos la perspectiva de que iba a haber una reducción, ¿no? En Estados Unidos. Sin embargo, el problema
inmediato, o el premio, el premio inmediato, sí, esa sería la palabra, es que el mercado no se contrajo, ¿no? Y esa es la gran sorpresa de la semana pasada. Y ahora, pues también nos podría dar otra gran sorpresa, los permisos de construcción, referente a este tipo de datos, ¿no? Datos que no estemos esperando. Entonces, mucha atención. Yo realmente sugeriría no invertir antes de la noticia o en la noticia porque están saliendo datos bastante volátiles, pongámoslo así, no muy esperados. Bien, después tenemos los pedidos de los bienes duraderos, también es una noticia importante. Entonces va a haber mucha volatilidad en el pre-market americano, no solo en el dólar americano, sino también en el dólar canadiense, como ustedes pueden ver. Tenemos los datos del IPC. ¿Qué son los datos del IPC? Pues el índice de precio del consumidor, la inflación. Todos estos datos también nos va a resultar bastante interesante ver qué es lo que podría llegar a pasar con el mercado. Después de esto, el índice de confianza del consumidor y las ventas, las nuevas ventas de vivienda. Entonces, como pueden ver, pues hoy sí, bastante técnico el mercado, pero mañana va a estar bastante movido, tanto en pre-market como en mercado americano. Es en la apertura de las bolsas, a partir de las 8:30, 9:30, va a mover bastante el mercado debido a las noticias. Sí, mañana va a ser un buen día para operar también, pero yo sugiero que sea después de todas las noticias, es decir, coja tendencia a partir de las 9:30, sería un buen parámetro para invertir, ¿sí? Sería lo ideal realmente, ¿ok? Después de esto tenemos, como ustedes pueden darse cuenta, pues las previsiones de crudo, las reservas de crudo, que esto suele salir siempre los martes y los miércoles. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos nuestras reservas de crudo. Bien. Y el día miércoles, ¿sí? El día miércoles también va a ser un día bastante interesante, bastante movido. Hay noticias de componentes como las ventas minoristas en España, el tema de el índice de consumo también en Alemania, nuevas comparecencias. Entonces, va a haber algo de volatilidad en la sesión europea, no demasiada porque son noticias de componentes, pero sí van a ser importantes al final poder interpretarlas para saber a dónde se dirige el mercado. También que tenemos, si ustedes se fijan, también tenemos aquí una balanza comercial, que aparentemente es una noticia importante, pero la verdad es que no es tan importante el tema de la balanza comercial porque es un componente del Producto Interno Bruto, entonces no va a haber el día miércoles mucha volatilidad. Entonces aquí sí se sugeriría pues invertir en la noticia si es que desean, o antes de la noticia porque va a estar técnico, al menos en la sesión en el pre-market, es decir, antes del pre-market. De hecho, va a estar bastante quieto porque, como les había mencionado, eh, y como ya sabemos, ¿no? Cuando existen discursos fuertes, en especial esta semana tenemos el discurso del presidente de la Reserva Federal, entonces, ¿qué significa? Que todo el mundo se va a anclar, ¿sí? Básicamente, a las palabras de Jeremy Powell y también a las palabras de Lagarde, donde ellos seguramente van a hablar. Seguirán hablando sobre el tema de tipo de interés, sobre el tipo de economía, sobre cómo ellos lo perciben a la economía después de ciertos datos. Entonces, todo eso se va a hablar el día de mañana. Y bueno, y como ustedes pueden darse cuenta, va a haber seguramente antes de la noticia movimientos técnicos y débiles. Y después del discurso, esto se va a mover de una manera abismal, ¿no? Como suele ser en este tipo de noticias o discursos. Luego, inventarios de crudo, esto es normal, siempre suele salir los inventarios de crudo entre día martes y miércoles. Bien, y de aquí el mercado se va a generar, va a estar bastante lento. Yo creo que va a ser muy parecido este día miércoles al miércoles pasado. ¿Cómo pasó? Que antes de la noticia el mercado se movió con fuerza, ¿no? Antes del discurso. Y después del discurso el mercado se trabó. Entonces, yo creo que podría llegar a pasar esto. Lo interesante de estos movimientos es que suba o caiga, el precio nos podrá dar buenas entradas hasta la sesión asiática, es decir, digamos que termina cayendo el oro, me invento, cae el oro. Y el retroceso nosotros lo vamos a interpretar desde la sesión asiática, es decir, compraremos el oro, si es que cae, compraremos en función de su retroceso hasta la sesión americana, asiática. Y así básicamente es la manera que se debe invertir después de los discursos. Antes no, habría que ver cómo se termina el mercado ejecutando, pero de todas formas, la idea en este caso es que ustedes puedan invertir de forma tendencial. Bien, el día miércoles ya tenemos noticias, en este caso de la parte de Australia. Dices más, cayó el oro para llenar el gap que dejó ayer en la apertura. Ah, sí, era visto que iba a caer el oro a llenar ese gap, porque ayer pues pasó, o sea, se desbordó, por decirlo así, el oro,
no solo el oro, sino algunos instrumentos por el tema de Rusia, que lo que les dije en un inicio, ¿no? Entonces, por eso es que lógicamente iba a llenar el gap, pero lo interesante de eso es que si ya termina llenando el gap, pues estamos teniendo puntos, digámosles que de alta frecuencia, donde podemos comprar el instrumento, ¿sí? Y podríamos valorar nuestras carteras, ¿ya? Pero ya sería de analizar técnicamente el instrumento o el activo, ¿bien? Estábamos en sesión asiática, como les había mencionado. Noticias importantes en Australia. Tenemos las ventas minoristas, ¿bien? En Australia y también en Japón. Y probablemente esto haga que el mercado como tal pues pueda seguir valorándose o depreciándose dependiendo de cómo se encuentren. Como es normal, ¿no? En el mercado asiático no va a haber tanta volatilidad. Esa noticia sí que dará, digamos, un mecanismo un poco más elevado al mercado, ¿sí? Un poco más elevado al mercado, pero no demasiado. Es decir, no va a existir tanto. Bien, si nos vamos para el día jueves, nuevamente a la 1 de la mañana, presidente de la Reserva Federal con un discurso. Bueno, eso no nos va a afectar, sí, en síntesis, no nos va a afectar, pero las declaraciones del día jueves seguramente van a marcar la tendencia durante todo el día jueves. También tenemos noticias importantes como son los datos del IPC. Bien, entonces esta parte sí es fundamental, ¿no? A pesar de ser datos de componentes, es decir, de España, el tema del IPC y todo eso, estos datos al final nos van a dar en síntesis qué es lo que va a suceder con el IPC de toda la Unión Europea. Entonces siempre es importante revisar esos estilos de componente. Tenemos la reunión de la cumbre empresarial, en este caso, que este fundamental, aquí está. ¿Dónde está la cumbre? Aquí está. Tenemos la cumbre empresarial y política de la Unión Europea. Este fundamental, bueno, que empiece la cumbre es lo importante, pero no va a ejercer volatilidad en bolsa. Nunca generan volatilidad este tipo de reuniones. Si es que dentro de esto existe discursos y todo, pues eso sí que vale la pena. Pero generalmente no hay discursos, más bien son reuniones sobre qué es lo que o a dónde se dirigen los países que ellos están básicamente gobernando y qué agenda van a aplicar para el próximo, para este semestre, básicamente, ¿no? Entonces no hay tanta incertidumbre en ese sentido. Luego tenemos datos del IPC de Alemania, como les dije, si bien es cierto, son componentes, pero nos da una intuición de hacia dónde se dirige la inflación de la Unión Europea. Entonces, esa parte sí es importante, ¿no? Que poder revisarlo. Bajamos y tenemos la primera noticia fuerte del día miércoles, jueves, después del discurso, ¿no? La noticia de datos más fuertes del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Se espera, bajo el modelo de Trading Economics, justamente aquí lo tengo anclado, esperábamos que exista un crecimiento de 1.6, ¿no? Trata de una expectativa de un crecimiento de 1.6 para este trimestre y el pronóstico es 1.4. Lo más probable es que el PIB se crezca, ya, es decir, tenga un dato superior o más elevado de lo esperado, y en función de eso, pues el Producto Interno Bruto suba, y al subir, pues también subirá consigo el dólar. Entonces, eso se esperaría el día jueves, a ver qué termina de suceder. Y bueno, como ya es de costumbre, también tenemos las nuevas peticiones de subsidio de desempleo, que se han venido aumentando las peticiones, ¿no? Esto podría ser la gran sorpresa del día jueves, que tenemos un Producto Interno Bruto positivo, pero más subsidios de desempleo. Entonces tenemos noticias mixtas. Y al tener noticias mixtas, como ustedes muy bien saben, pues no, el mercado se va a quedar quieto, ¿sí? Habrá muchas mechas en volatilidad, etcétera. Entonces no se recomendaría invertir en esta noticia, al menos hasta que marque una tendencia clara. Si puedes invertirlo antes del pre-market, pues estaría bien, es decir, antes de las 7:30, es decir, desde las 5, 6:30, estaría bastante bien. Pero si es que no, yo te recomendaría invertir después de todas las noticias, porque realmente van a generar mucha volatilidad. El tema de las viviendas, el tema del subsidio de desempleo, el tema del Producto Interno Bruto, genera mucha volatilidad. Bien, después nos vamos al mercado asiático y tenemos los datos del IPC de Japón, ¿no? El IPC subyacente en este caso, de Tokio, que es la ciudad principal de Japón, donde vamos a observar cómo la economía le ha ido pegando a los japoneses en función de la inflación, ¿no? Solo como dato general, como ustedes saben, pues el yen es un instrumento que no ha generado grandes ventajas o grandes movimientos, ¿sí? Y esto ocasiona, lógicamente, que el instrumento se deje llevar bastante por los fundamentales de otros países. Es decir, seguramente el yen japonés contra el dólar se moverá bastante bien, pero
desde el punto de vista de los otros fundamentales, más no de sus propios fundamentales. Sí, por favor, no confundirse en ese sentido. Luego, datos de China, datos de los PMIs. Sí, a China también ya le ha venido pegando un poco el tema de la recesión después del COVID, que es lo que estamos viendo actualmente. Entonces vamos a ver cuáles son las expectativas del mercado chino, si es un crecimiento o un decrecimiento. El día jueves, en síntesis, va a ser un día fuerte, que sí se puede invertir, casi que todos los días se puede invertir, ¿no? No hay un día donde tengamos demasiadas noticias a cada hora que no se pueda. Todos los días se puede invertir, pero la sugerencia sería tratar de tomar tendencias después de las noticias o antes, dependiendo de la noticia. Por ejemplo, en este caso yo creería que valdría la pena hacerlo antes. Bien. De ahí nos vamos el día viernes, que también va a ser un día bastante fuerte. Generalmente el mercado ha venido tomando liquidez los días viernes y con eso terminaría la inversión hasta el día lunes. Y empezamos con el Producto Interno Bruto, en este caso de Reino Unido, ustedes se fijan, ¿sí? A la 1 de la mañana. Después tenemos las ventas minoristas, en este caso del franco suizo, de Suiza. Y tenemos con más noticias, como ustedes pueden darse cuenta, respecto a los datos de la inflación. ¿Ok? Es decir, esos datos de inflación que ya venimos observando, el de España, el de Alemania, ahora vamos a ver el de Francia, nos van a dar como resultado la inflación general de toda Europa, ¿no? Entonces, si es que vemos que en España, Alemania y en Francia el IPC aumenta, lo lógico es que el IPC también aumente en el dato general. Sin embargo, a tomar en cuenta esto, por favor, que la intención de todos los países del mundo es de la reducción del IPC. Entonces, lo más seguro es que se reduzca el IPC antes de que se suba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues todos los mercados, sí, el mecanismo del mercado, todos los mercados básicamente han estado bajando el IPC. Entonces, Europa pues está un poquito atrasado detrás de todo eso, pero lo más seguro es que sí baje el IPC. Entonces, mucha atención porque al bajar el IPC sería un síntoma de que no van a subir los tipos de interés de momento. Y pues si no subes en el tipo de interés de momento, si no subes el tipo de interés de momento, el euro se depreciaría sobre el dólar. Bien, nos vamos seguimos con noticias. La tasa de desempleo de Europa también va a ser bastante buena porque es parte de los datos que Lagarde menciona, ¿no? Y no solo Lagarde, sino todos los presidentes de los bancos centrales mencionan la inflación, el desempleo y la productividad, es decir, el Producto Interno Bruto. Si es que las bolsas, por decirlo así, se alinean a esos objetivos, pues el mercado sube o cae. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Bien, a las 7:30 vamos a tener precios de gasto de consumo personal subyacente, que es un indicador económico de inflación, ¿no? Entonces, es un indicador que también utiliza la Reserva Federal para tomar en cuenta las inversiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este tema de precios? Es igual que la inflación, ¿no? Si es que hay un precio personal subyacente más elevado de lo esperado, lógicamente se interpreta como una inflación, ¿sí? Entonces, vamos a ver si es que eleva la inflación personal de los hogares o en su efecto, pues no sucede esto, ¿no? De todas formas, este indicador de acá sí va a ser bien, pero bien relevante, ¿sí? Entonces, mucha atención, por favor, porque sí va a estar bastante relevante en este caso. Bajamos y de aquí continuamos con más noticias. Insisto, esta semana va a ser una semana de bastantes noticias. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El Producto Interno Bruto, en este caso de Canadá. ¿Qué implica el dato del Producto Interno Bruto del Canadá? El crecimiento o el decrecimiento de la zona, ¿sí? Mm, esto afecta directamente al dólar canadiense, entonces vamos a tener volatilidades ahora en el pre-market. Y a las 8:45 tenemos el dato del PMI de Chicago, ¿sí? Una de las expectativas de lo que puede suceder con los PMIs. Ya saben que el PMI como es la expectativa del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado pues sube o cae, ¿ok? El mercado sube o cae dependiendo de la expectativa que tenga un sector empresarial. Entonces, este es un PMI complementario, por decirlo así. Vamos a observar al final cómo se va dirigiendo el mercado. Bien, y después ya finalizamos básicamente con la última noticia más importante, que es la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que sí que bien es cierto que nos va a dar una perspectiva de hacia dónde va el mercado, pero yo creo que con el PMI vamos a estar bastante claros de que si es que el mercado vaya a subir o vaya a caer con los datos del PMI. Bien,
Después de este dato, el mercado va a estar relativamente quieto, ¿sí? Y lo más seguro es que sea técnico, ¿sí? Sea relativamente técnico. Y el mes se cerraría básicamente las bolsas a las 4 o 6 de la tarde después de las noticias que nosotros estamos observando, ¿ok? Entonces, en síntesis, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando en este momento. Hoy, día lunes, va a ser un día muy técnico, con pocas noticias, en donde el mercado va a tomar decisiones tanto a la alza como a la baja, ¿ok? Hoy. El día de mañana va a haber noticias importantes, ¿sí? Referente a las decisiones que pueda llegar a tomar las posiciones europeas. Y la opción aquí sería invertir después de las noticias. El día miércoles, yo diría que va a ser un día pesado porque tenemos los dos discursos de los dos presidentes de las reservas federales, pues los bancos centrales más grandes del mundo, que sería el Banco de Europa y el Banco de Estados Unidos, quien darán su discurso básicamente, ¿sí? Declaraciones aquí de Jeremy Powell y declaraciones de Lagarde. Como les dije, aquí podríamos esperar que den los discursos y tomar los retrocesos, que es como que lo más fácil, o si tú pues quieres arriesgarte, podría ser también vender antes de la noticia o comprar antes de las noticias. Tendríamos que analizar técnicamente. Pero lo más, por decirlo rápido así, va a ser el tema de esperar que se dé el discurso e invertir cuando ya haya caído o subido el mercado, ya tomar el retroceso. Después del día jueves, como ustedes pueden darse cuenta, sí va a ser el jueves y el viernes los días más pesados en bolsa, ¿sí? Porque tenemos pues noticias de inflación, Producto Interno Bruto de Estados Unidos, las ventas viviendas, los subsidios de desempleo, ¿sí? Pero aquí la sugerencia es tratar de no hacer pre-market, sino más bien hacer inversiones después de las noticias. Sería la opción del día jueves. Y por último, pues el día viernes, como ustedes observan, tenemos aquí también una serie de noticias importantes. La más importante va a ser la de Estados Unidos, que es... Aquí está. El precio de gasto en consumo personal, que sabemos que esto es un indicador pues de inflación. Entonces todo el mercado lo va a tomar como un antecedente de si este mercado pues sigue en la inflación o no en la inflación. En síntesis, tomar estructuras técnicas de tendencia después de las noticias sería lo ideal, a excepción del día de hoy, donde puedes invertir técnicamente a cualquier hora porque el mercado no tiene noticias, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud hasta este punto. Por mi parte, ninguna. Perfecto, chicos. Bueno, espero que esta sesión les haya ampliado un poco su paradigma y pues la haya de alguna forma tomado conciencia o conocimiento de lo que va a pasar esta semana, ¿sí? No olviden los horarios, es importante que sepan los horarios donde están las noticias para que no tengan un mayor problema. Por mi parte, pues les agradezco a todos ustedes, espero que tengan un bonito día y ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, pues ustedes me lo hacen saber. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, José. Buen día con todos.